Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que vivieron un mundo sin el Joker de Jack Nicholson los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre The Shining de Stanley Kubrick. Hola, bienvenidos a su podcast Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones. El día de hoy estamos Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, para platicar sobre una película que en este año del 2020 cumple ya sus 40 años de haberse estrenado y es una película de terror llamada The Shining, o como se llama en español, El Resplandor. Es una película dirigida por el maestro Stanley Kubrick, de quien ya hemos hablado previamente en este podcast sobre su película de la guerra de Vietnam, Full Metal Jacket, pero decidimos retomar a este director por este hecho de que la película The Shining cumple 40 años de haberse estrenado, y es una película que me parece que vale mucho la pena homenajear y celebrar. La película está basada en una novela de Stephen King, una novela de 1977 que fue un bestseller. Pues ya fue la tercera novela publicada por Stephen King, y ya también fue su tercer bestseller. Entonces estamos hablando de una novela que estaba recién salida del horno, y estaba recién acababa de tener su éxito. Es decir, era una novela que estaba de moda. Y Stanley Kubrick llevaba varios años leyendo novelas de terror, viendo películas de terror. Estaba muy interesado en la cuestión de lo sobrenatural, muy interesado en la cuestión de lo paranormal y de la vida después de la muerte. Entonces, los fantasmas, las historias de fantasmas. Entonces, Kubrick vio un sinfín de películas de terror. Comentó, obviamente su comentario fue que la mayoría eran basura, pero pues él tenía esta costumbre de hacer investigación exhaustiva, tanto del tema que quería tratar en su próximo proyecto, como de las obras cinematográficas que existían ya, y que trataban el mismo tema y que se instalaban en el mismo género. Entonces Kubrick, después de toda esta investigación de cine y de novelas de terror, alguien le manda la novela de The Shining y le dice: creo que valdría la pena que la leyeras porque puede haber ahí una buena película. Stanley Kubrick inmediatamente decide que sí, que hay ahí una película, que hay ahí una historia que se puede convertir en una obra cinematográfica. Kubrick contrata a la guionista y novelista Diane Johnson, y juntos se dan a la tarea de escribir el guión. Y pues la película se filmó allá en Inglaterra, donde vivía Kubrick, en los famosísimos estudios Pinewood, donde se filmaban las películas de James Bond, unos estudios inmensos, donde también Steven Spielberg, más o menos por las mismas fechas en las que Kubrick filmó El Resplandor, Steven Spielberg filmó Los Cazadores del Arca Perdida. Y pues a mí me llama mucho la atención la forma en la que se filmó esta película, porque Kubrick venía de filmar Barry Lyndon, una película de 1975, que es una película filmada enteramente en locación. Es una película de época, se desarrolla en el siglo XVIII, y
pues buscaron locaciones en Irlanda, buscaron locaciones en Inglaterra y todo está filmado en castillos, en lugares históricos, con luz, con mucha luz natural o bien con luz artificial que finge ser luz natural, pero es una película muy que pretende ser naturalista de algún modo, al mismo tiempo que preciosista, ¿no? O sea, es pues lo que tenía Kubrick, esta obsesión por ser naturalista y preciosista al mismo tiempo. Barry Lyndon cumple las dos funciones estéticamente, pero The Shining es completamente lo opuesto en el sentido de que es una película filmada en su 90 y tantos% en un foro, en un estudio. Y tiene algunas tomas de las montañas, las montañas rocallosas de Colorado. No se filmaron esas tomas realmente en Colorado, se filmaron en Montana y en algún otro estado, pero sí tiene tomas en exterior, digamos que de las montañas, porque la historia se desarrolla en un hotel que está en una montaña de Colorado y tiene tomas de exteriores de un hotel gigantesco, que es real, que sí es locación, pero el resto de la película está filmada en un set gigantesco, se trata de un hotel de esos lujosísimos en los que van las personas más ricas a pasar el verano, a relajarse, estos que le llaman resort. Pues Kubrick lo que hizo fue hacer un set gigantesco y literalmente el diseño de producción con la dirección de fotografía, lograron un matrimonio perfecto porque tenían que adecuarse uno al otro conforme iban construyendo los sets de todas las partes que componen este hotel que parece un laberinto. En todos los sentidos el hotel parece un laberinto. En la cocina, la misma cocina, hasta la cocina del hotel parece un laberinto, que me parece a mí como una metáfora del laberinto que es la mente de Jack Torrance, el protagonista. Y pues es una película que pues ya pasó a la historia por ser una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, con una dirección impecable de Stanley Kubrick. Cada cuadro, cada momento, cada escena tiene una perfección, no solo en factura, sino en ritmo, en tono, la musicalización. Incluye música de muchos compositores y no podía faltar Giorgio Ligeti, que es uno de sus autores musicales favoritos de Stanley Kubrick. Y pues la película pues es la historia de un hombre que se vuelve loco, pues se vuelve un alcohólico que está en recuperación, lleva 5 meses sin tomar, pero pues por el aislamiento que conlleva el trabajo que le encomiendan a él, a su esposa y a su hijo de cuidar este hotel resort durante 4 o 5 meses en medio de la nieve, solitos, aislados en un hotel gigantesco y además encantado por fantasmas. Pues a mí me parece que Kubrick hace un trabajo perfecto de llevarnos lentamente por este descenso a la locura y pues esta historia, esta trama muy sencilla, muy básica, pero que te va metiendo poco a poco en su vorágine de terror hasta culminar en un clímax verdaderamente dramático que no puede, pues no, es inolvidable para cualquiera que la vea. ¿Tú qué opinas, Paquito, del Resplandor? Bueno, sin duda es una película
que no te deja respiro. Cuando yo era joven recuerdo que todos los compañeros se citaban a verla y hacían fiestas para ver El Resplandor porque era probablemente la única película que considerábamos verdaderamente aterradora o quizá la más aterradora que habíamos visto jamás. El Resplandor tiene ese yo no sé qué que al mismo tiempo que te asusta, te fascina, que no tendría, por ejemplo, El Exorcista, que es una película que sí me gusta, pero que es una película que te da miedo o que te aterra, pero que pues que no ejerce ninguna fascinación, sino todo lo contrario, ejerce repulsión en el público. Y además, el Resplandor es una película que ataca muchos de nuestros temores básicos y provoca diferentes reacciones en las personas, independientemente de sus creencias psicológicas, políticas, sociales o religiosas, las que sea. Me parece que es una película muy simbólica. Quiero decir, voy a refrasear esto. Es una película que utiliza mucho los simbolismos, es más bien eso. Una película que utiliza muchos simbolismos y que es un montaje que exige mucho al espectador. Una persona puede verla y disfrutarla y no entender realmente todo el trabajo subyacente, pero para verdaderamente disfrutar esta película uno tiene que poner mucha atención a la manera en la que está montada, a la manera en la que está diseñada, porque todos los elementos en el cuadro apuntan hacia un mensaje, hacia formar un sentido en general. Los mismos productos todos los productos que se encuentran en los estantes no están colocados ahí al azar. Es una película que tiene un nivel de compromiso y de detalle de parte del director impresionante, que por supuesto no es ninguna sorpresa, puesto que Stanley Kubrick, pues ese era su sello, ¿no? Ese tipo de detallismo. También resalto mucho el trabajo actoral. Yo creo que Stanley Kubrick es un hombre que pesa mucho y solemos ignorar el enorme trabajo que es para un actor entregar el tipo de trabajo que satisfaga a un director como estos, ¿no? Ya habíamos hablado de Full Metal Jacket y habíamos dicho que en mucho el efectismo que se logra en esa película es a través del trabajo de los actores y en este caso no es la excepción. Aún más, yo creo que aquí el director se descansó o apoyó más bien todo el peso de la película en el trabajo de Jack Nicholson y de Shelley Duvall. Eh, Tanto que la película se volvió también legendaria en el rubro del abuso hacia los actores. Jack Nicholson llegaba muerto de trabajar a su casa, cuenta la que en entonces era su novia, que es esta Angélica Houston, que Jack Nicholson llegaba a la cama y se desplomaba y se dormía inmediatamente, que no, ni hola decía, y al otro día pues se iba a trabajar inmediatamente. Pues de Shelley Duvall ni qué decir, ¿no? Si de por sí que es una persona que siempre ha sido frágil, pues en esta película le tupieron duro y bonito y le provocaron hasta caída de pelo del estrés, ¿no? También el director generó un ambiente de trabajo estresante, abrumador y pesado para poder sacar de estos actores ese cansancio, ese agotamiento emocional que se puede ver en pantalla. Incluso tiene un récord Guinness por el número de veces, el número de repeticiones por escena, que fueron 127 tomas en la escena de las escaleras y el bat de béisbol, aunque parece que mucho de esto es leyenda, porque he leído comentarios de personas que estuvieron en el set de filmación, como el fotógrafo o el operador de la Steadicam, y cuentan que mucho fue exageración de los mismos actores y del crew, aunque sí habían repeticiones innumerables, ¿no? Hasta 50 veces, 45 veces una misma toma. Esto era efectivamente por el perfeccionismo de Kubrick, pero también por el nivel de agotamiento emocional que se requería de cada uno de los actores. Sin embargo,
Kubrick no era un monstruo, o no era el monstruo, el director monstruoso que nos han descrito siempre, porque pues el niño que trabaja en la película, este niño se llama Lloyd, Danny Lloyd. Danny Lloyd, gracias. Era su primer película, era un niño chiquitito y Kubrick lo protegió mucho. De hecho, le hizo creer que la película que estaban filmando era un drama y en las escenas más duras, más fuertes, utilizó con frecuencia a un muñeco. Y por ahí leí que el niño no vio la versión real de la película, o sea, la edición completa de la película, sino hasta los 17 años, que fue cuando finalmente se enteró que la película era una película de horror. Así que bueno, sí hay cierta humanidad en Kubrick, ¿no? Sí le preocupaban sus actores, solamente que calculadoramente, metódicamente, los estaba agotando para alcanzar este nivel de performance. La misma Shelley Duvall acabó reflexionando un tiempo después que fue una gran escuela de actuación, que fue un gran trabajo que le hizo mucho bien, pero que nunca más lo iba a repetir, cosa que estoy de acuerdo, debe ser letal. También quisiera apuntar una cosa muy importante en El Resplandor, que es Stephen King. Stephen King nunca le gustó la versión de Stanley Kubrick. Tiene sentido, puesto que Stephen King es una persona que invierte mucho emocionalmente en sus novelas y a pesar de que él se llama a sí mismo el McDonald's de la literatura, o sea, no se toma tan en serio, pero para él sus obras sí representan algo personal y para él fue muy triste y muy decepcionante ver el camino que tomó Kubrick con su historia. En realidad entiendo a Stephen King, sin embargo, la película, por supuesto que qué bueno que tomó su propio camino, porque es una obra genial del cine, pero uno de las críticas más grandes que le tuvo Stephen King es que, pues, para Kubrick, Jack Torrance es un personaje que ya llega dañado, que ya llega enfermo, que ya está un poco loco, y que lo que vemos en la película solamente es su caída final al abismo, pero no es sorprendente porque desde que empieza la película, simplemente el hecho de elegir a Jack Nicholson ya te envía una señal, ¿no? Esta persona está desequilibrada. Para Stephen King, Wendy, la chica, la mujer, era una mujer fuerte, era una mujer que era muy guapa, que era una cheerleader, que venía de una vida regalada, de no haber sufrido nunca jamás, y que se enfrenta a esta situación y que la hace una mujer fuerte, que la hace una mujer, la convierte en una mujer que encara de frente al problema, mientras que la Wendy de Kubrick es todo lo contrario, es frágil, sufrida, atormentada, probablemente ha visto cosas feas toda su vida, y es una serie de decisiones que hacen que El Resplandor brille, válgame el pun, el juego de palabras, brille por sí misma, la hace una enorme película, pero que Stephen King lo decepcionó mucho y esto lo llevó a hacer su propia versión en una serie de televisión dirigida por Mick Garris, que también es buena y que también es recomendable, pero que de lejos nunca va a ser tan genial como la película de Stanley Kubrick. O sea, no puede ni siquiera estar en la misma categoría. Esta versión es muchísimo más apegada a la novela de Stephen King. Estos profundos cambios le dan identidad y de hecho muchos de esos cambios ya forman parte de de la cultura popular. Uno de ellos, por ejemplo, es el personaje de las gemelitas, que incluso si no ha visto usted la película, seguramente habrá visto imágenes de las gemelitas fantasma, que en la novela original no eran gemelas, y es un aporte de Stanley Kubrick. La frase famosa de Jack Nicholson de Here's Johnny, que tampoco aparece en la novela y que es icónica, no solo del Resplandor, sino que se ha repetido y que se ha homenajeado en cualquier cantidad de películas y de series y de programas, ¿no?
Y yo creo que el cambio más fuerte que hay entre la versión de Kubrick y la versión de Stephen King es que para Stanley Kubrick la película se recarga menos en lo esotérico y más en lo psicológico. Es decir, lo esotérico está presente, pero solo es un pretexto para resaltar el profundo daño psicológico, que tiene el personaje. Mientras que en la obra de Stephen King es el hotel, es a través del alcoholismo de Jack Torrance el principal agente de la locura y de todo lo que ocurre en el lugar. Y estas diferencias son tan fuertes que permearon en el remake, no, en la secuela que se estrenó en el 2019, que se llama Doctor Sueño, y que es una secuela directa de la película, basada en una novela que es secuela del Resplandor, pero que se basa más en la versión que Stanley Kubrick nos presentó en esta película, incluyendo todas las grandes diferencias que había entre una y otra. ¿Tú qué podrías agregar a esto, Fernando? Pues yo agregaría, pues más que agregar, reiteraría lo que tú dices. La versión de Mick Garris, que es una miniserie producida por Stephen King y escrita por Stephen King, pues es ya como digamos la forma en que King se sacó la espina y dijo, voy a hacer una versión de El Resplandor para la pantalla que sí refleje lo que es mi novela. Y en efecto, pues lo logra con todas sus carencias, es decir, carencias de que Mick Garris pues no es el director genial que es Stanley Kubrick, pero logra transmitir esa emotividad, ese sentimentalismo característico de Stephen King que Kubrick evitó por completo. Creo que esa es la principal diferencia entre una y otra. Y pues finalmente, para los que no han visto ni El Resplandor de Stanley Kubrick, ni Doctor Sueño de Mike Flanagan, yo pues, es decir, para todos los fans de El Conjuro y de los fans de estas películas nuevas que hay hoy en día, de como Insidious y todas estas películas de fantasmas, o Siniestro, por ejemplo, yo sí les recomendaría que vieran estas dos películas, El Resplandor de 1980 y Doctor Sueño, la secuela, que está basada en una novela de Stephen King, que es secuela a su propia novela, El Resplandor, porque la película de Doctor Sueño me parece que matrimonia perfectamente el sentimentalismo de Stephen King con la visión fría de Stanley Kubrick. Y yo en lo personal, para mí, ver Doctor Sueño fue el cierre de una historia maravillosa, la historia de Danny Torrance, un niño que nació con un don muy especial y que irónicamente tanto la película del Resplandor como la película de Doctor Sueño cambian el final, no respetan el final de la novela, pero de algún modo le hacen justicia a ambas novelas y a la película de Kubrick. Entonces es pues como un revoltijo de cosas que, no sé, para mí, yo en lo personal salí de la sala de cine con una nostalgia impresionante por la novela de Kubrick, por la segunda novela de Kubrick, perdón, de King, por las novelas de King, por la película de Kubrick, incluso por la miniserie de Mick Garris. En general, el que quiera echarse un clavado a la historia del Resplandor, pienso que todo esto es material muy interesante y muy conmovedor. Bueno, pues muchas gracias a Paquito Rodríguez por este tiempo que nos regala
para estar en este podcast de los cinéfilos cuarentones, y gracias a nuestro público por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zepfink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!